Buenas tardes a todos y a todos. Vamos a dar inicio oficial de esta actividad de la tarde de hoy. Les damos una muy cordial bienvenida a la primera actividad de lo que será el Oral History Lab, o como lo llamaremos OHL, de la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez. Esta actividad es organizada en conmemoración de la Semana de la Preservación. Dicho sea de paso, feliz Semana de la Preservación para todos y todas. Este año tiene como tema principal preservación frente al cambio climático, lo que es muy apropiado, ya que este nuevo laboratorio de historia oral que estamos creando en el recinto, esperamos recolectar y preservar historias orales de puertorriqueños y puertorriqueñas a lo largo y ancho del archipiélago, particularmente en temas relacionados a desastres naturales, resiliencia, sustentabilidad, seguridad alimenticia, cambio climático y justicia social, entre otros. Más adelante los vamos a invitar para contarles sobre este nuevo centro de historia oral que esperamos sea un nexo entre las humanidades, las ciencias y la ingeniería. El mismo será creado como parte del proyecto Escuchando a Puerto Rico, la promesa de la historia oral en y más allá de la universidad. Esta oportunidad realmente no sería posible de otra forma, es gracias a una subvención otorgada por el National Endowment for the Humanities, más conocido por sus siglas en inglés, NEH. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una puertorriqueña que algunos de ustedes ya conocen, Carolyn Hill. Ella nos va a estar iniciando esta serie de eventos relacionados a la preservación digital. Realmente agradecemos el coauspicio de la Red de Archivos de Puerto Rico, más conocida como ArchiRed, la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, el Centro de Investigación e Innovación de Posgrado, más conocido como GRIC, y por supuesto la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez. Por supuesto, nuevamente esto no podría ser posible sin el financiamiento del National Endowment for the Humanity, y es importante recalcar que cualquier punto de vista, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresados durante la tarde de hoy en esta presentación no representan necesariamente los del National Endowment for the Humanities. Sin más, nuevamente les doy la bienvenida y los dejo con el profesor José Morales Benítez, quien estará presentando a nuestra conferenciante invitada. José, adelante. Bueno, vuelvo, saludos antes que nada a todas las personas conectadas hoy. Mi nombre es José Morales Benítez, soy bibliotecario en el GRIC, aquí en el recinto de Mayagüez, y quería mencionarles un par de cositas antes de comenzar la presentación de hoy. Primero, que si tienen preguntas las pueden ir colocando en el chat y al final de la presentación las podemos ir pasando a nuestra persona de recursos, Carolyn Hill. Y segundo, para las personas que sean de aquí del recinto de Mayagüez, les aviso que esta actividad cuenta para horas de mejoramiento profesional del CEP, y para la convalidación de horas es bien importante que sepan que deben completar satisfactoriamente una prueba cortita de 5 preguntas al finalizar la actividad. Esa prueba la deben completar hoy antes de las 12 de la medianoche para obtener la convalidación. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestra persona de recurso de hoy. Carolyn Hill Rodríguez es conservadora de materiales audiovisuales, archivista y autora. Tiene experiencia en una diversa gama de contextos, habiendo trabajado con museos y otras entidades culturales, artistas, coleccionistas de arte y organizaciones sin fines de lucro. Algunas de sus áreas de interés son la conservación de arte electrónico, el arte basado en software, los sistemas de preservación digital y el colectivismo. Cuenta con 2 maestrías, una en archivo y preservación de imágenes en movimiento y otra en cinematografía y producción de cine, además de un bachillerato en artes visuales y un minor en fotografía. Actualmente, Carolyn ocupa la posición de Director of Preservation and Media Collections en la organización sin fines de lucro Electronic Arts Intermix
y es docente en la Universidad de Nueva York. Así que, sin más, le paso la palabra a Carolyn. Adelante. Hola, gracias José por esa introducción, gracias Jackie por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Es un honor presentarle a ustedes el día de hoy. Voy a apagar mi cámara y voy a compartir mi pantalla. Veamos. Ustedes ya han estado haciendo esto, pero nada, ustedes saben un poquito de mí, pero me gustaría, es un poco raro, ¿verdad? Presentar en línea, entonces nada, me gustaría saber quiénes son las personas que me están escuchando el día de hoy. Entonces, si quieren poner su nombre, su experiencia laboral y qué es lo que les interesa sobre la preservación digital, se los agradecería. Y también quisiera hacer una nota sobre mi posicionalidad un poco y hablar un poquito más sobre mi experiencia de trabajo. Yo he trabajado como conservadora de arte en museos aquí en Nueva York, donde me encuentro hoy, en el Museo Metropolitano y en el Museo de Arte Moderno. Y he trabajado también mucho con artistas audiovisuales, tanto en sus estudios como en la New York Public Library, donde estaba a cargo de como que gestionar colecciones que estaban entrando a los archivos de la Biblioteca Pública de Nueva York. Y también tengo experiencia trabajando con datos científicos en una non-profit que se llama Wildlife Conservation Society. Nada, vamos, empecemos. Un poco lo que se cubrirá durante este seminario. Vamos a profundizar sobre lo que es un archivo digital, y con archivo digital aquí me refiero a un digital file en inglés, un archivo, ¿no? Un documento. Qué diferentes tipos de archivos se pueden encontrar dentro de colecciones de diferentes tipos, ¿verdad? Bibliotecas, museos, archivos mayormente. Navegaremos y discutiremos las diferencias entre los formatos propietarios y de código o de fuente abierta o abierto, como se le dice en inglés, open source. Y también cubriremos cómo recopilar, ver, interpretar los metadatos técnicos de un archivo, cómo describir y monitorear una colección de archivos en soportes digitales, como en términos bien generales, ¿verdad? Es como una charla introductoria. Entonces, nada, podemos empezar, o podemos comenzar por desmistificar un poco esta como noción que a veces tenemos de que los archivos digitales son intangibles. Lo digital puede ser hasta más frágil que otro tipo de medios o soportes, porque el daño a este tipo de medios puede ser silencioso. Todo archivo digital está almacenado en un medio tangible, sujeto a accidentes, robos. Estos materiales se pueden dañar. Por ejemplo, los discos duros externos son mecánicos, los discos ópticos son susceptibles a la luz, y los mismos formatos digitales están sujetos a la obsolescencia. Y también quería como definir un poco pues qué significa preservación digital. Y aquí podemos hablar generalmente de la planificación y elaboración de estrategias y políticas para mantener el acceso a los materiales digitales durante el tiempo que sea necesario. ¡Wow! Qué intenso, ¿no? Pero también si vamos como que un poquito más a fondo, esto puede significar establecer enlaces con los creadores y los usuarios de datos, ¿verdad? Las personas que están generando estos contenidos, estos archivos digitales.
los proveedores de soluciones, los departamentos de tecnología de información, los administradores de registro, los encargados de formular políticas, etcétera, ¿verdad? Es un trabajo que se hace entre mucha gente. Y también puede significar supervisar, planificar, administrar y gestionar activamente los materiales, los sistemas y los flujos de trabajo digitales para garantizar su vigencia en el futuro. Entonces, nada, con esto quiero como que dejarles claro, como que, sí, supongo, aclarar que la preservación digital es mucho más que digitalizar y hacer copias de seguridad y almacenarlas y ofrecérselas a un público, ¿verdad? Hay como que un montón de trabajo que tiene que ocurrir antes de que se le dé acceso a estos archivos digitales. Y nada, podemos también hablar sobre cuáles son los riesgos, ¿verdad?, de este tipo de archivos. Tenemos la obsolescencia tecnológica que puede dejar a los recursos digitales inutilizables por falta de todos o de algunos de los elementos informáticos. Y aquí me refiero al hardware, al software o el soporte físico que contiene, ¿verdad?, esos datos. La degradación de los soportes, y con esto quiero decir la fragilidad o inestabilidad del soporte, que puede conducir a la pérdida de la información que esté grabada en ella. También los datos pueden ser fácilmente alterados o destruidos debido a errores humanos, al mal funcionamiento de sistemas o acciones malintencionadas. Todo esto puede recaer en como que la eliminación de datos. También existen las barreras de acceso, como por ejemplo las protecciones con claves, los cifrados, dispositivos de seguridad o vías de acceso altamente codificadas que pueden impedir el acceso permanente. El tiempo y el conocimiento, por ejemplo, puede que no se disponga con los conocimientos o de los conocimientos necesarios para responder a los cambios súbditos y fundamentales de la tecnología. Y también puede que quienes asuman la responsabilidad de la preservación no dispongan de los conocimientos o si tienen el conocimiento tampoco tengan los recursos adecuados para emplear un plan, ¿no? Y también podemos hablar de la pérdida de información contextual y esto puede provocar que los objetos digitales resulten incomprensibles o poco dignos de confianza, aunque sean accesibles. Y de la mala identificación y descripción que resulta en que los objetos digitales no sean encontrados porque no sabemos dónde están, ¿no? Porque no están descritos. Y aquí podemos ver como que un ejemplo súper común, problemas comunes que hasta nosotros mismos en nuestra vida diaria quizás podemos pecar de ellos, ¿no? Podemos hablar de tener el escritorio lleno de cosas, de almacenamiento en carpetas de descarga o carpetas temporales o descargas repetidas, utilizar el email como almacenamiento, utilizar nomenclatura poco clara, no tener una jerarquía en las carpetas y en la organización de los archivos y los documentos. Y materiales provenientes de otros dispositivos como las cámaras y los móviles y que no estén descritos de alguna manera o que no estén organizados de alguna manera específica, ¿verdad? O que tenga sentido, que sea lógico. Entonces debemos aprender a cómo administrar nuestros archivos digitales para entonces evitar la pérdida. Y bueno, ¿por qué beneficio me trae esto? Pues número uno, la protección contra corrupción de datos, contra la obsolescencia, contra fallas en sistemas de almacenamiento, contra el mal uso de la información, facilita el acceso,
porque puedes encontrar tus archivos con facilidad, porque tienes un sistema para encontrarlos, te ahorra el tiempo, pero también te facilita un ahorro económico, ¿no? Menos información significa menos espacio de almacenamiento, o almacenamiento como cost effective, ¿verdad? Como que con una relación costo-eficaz. Ok, y ahora entonces como que para definir también lo que significa un archivo digital, y de nuevo con esto me refiero a un file, ¿verdad? Un digital file. Los archivos de computadora son conjuntos de datos guardados en medios de almacenamiento digital, y esto puede ser un disco duro, una tarjeta SD, un disquete, un CD, un DVD, por ejemplo. Los datos se registran como código binario o patrones de ceros y unos, escritos o codificados en arreglos o patrones estandarizados que representan esta información, ¿verdad? Que estamos codificando. Los archivos digitales están compuestos, de nuevo, de bits o ceros y unos que se almacenan en segmentos o bloques que un programa de computadora puede leer, representar e interpretar. Los archivos de computadora pueden reabrirse, modificarse, copiarse un número arbitrario de veces. Es verdad, como que no hay límite, ¿no? Y los archivos pueden representar muchos tipos de información como texto, imágenes, audio o imágenes en movimiento. Y aquí como que quiero enfatizar la doble vertiente en cuanto a esto. Uno puede tener un archivo digital que se compone de bits a la mano y por el otro lado una aplicación de software que puede leer, abrir, leer, escribir, eliminar, cerrar, cambiar los permisos de acceso y los atributos de un archivo. Y esto es importante considerarlo porque tiene una relación directa con la sostenibilidad a largo plazo de un archivo. ¿Verdad? Es como que es un sistema, una aplicación de software es lo que se puede definir como una dependencia externa, por ejemplo. Y si esa aplicación, ese software ya no es compatible o ya no está en el mercado, ya caducó, digamos, esto puede complicar el acceso de uno a estos archivos. Por ejemplo, una base de datos científicos creados a partir de datos recopilados por un sensor o un data logger pueden rendirse inutilizables sin el software especializado para el análisis y la visualización de este tipo de datos, y este tipo de software en sí mismo puede ser muy difícil de mantener, incluso cuando un archivo o un museo tiene el código fuente de ese software. Entonces es posible que usted haya trabajado ya con una multitud de archivos en su trabajo, en su vida diaria, pero podemos desglosar los diferentes tipos de archivos digitales como en varias categorías, ¿no? Tenemos imágenes en movimiento, software, código, bases de datos, etcétera, 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 etcétera. Pero a lo largo de este seminario vamos a enfocarnos en los tres tipos principales que van a ser imagen, audio y vídeo. Y para definir, las imágenes digitales son representaciones codificadas de información tonal y de brillo en base a un sujeto. Esto también es conocido como una cuadrícula o píxeles trazados en un mapa de bits, o un bitmap en inglés. Si ustedes son artistas gráficos o tuvieron una vida de artistas gráficos, van a tener como que conocimiento del término rasterizado, ¿verdad? Un raster image. Y esto se contrasta con otro tipo de imagen,
imagen digital, que es la de datos vectoriales. Y esto, la de datos vectoriales, es en la cual los puntos geométricos, las líneas, las curvas y las formas se basan en ecuaciones matemáticas, creando una imagen sin un mapeo específico de datos a píxeles. Eso es como que la diferencia entre un raster y un vector. Y aquí la profundidad del bit, la resolución espacial y la codificación del color son las características como más importantes en cuanto a estos archivos. Y ejemplos de estos archivos son los TIFF, los JPEG, los PNG o los GIF. Un archivo de audio se puede definir como una forma de onda de audio, un waveform en inglés, que ha sido creada o digitalizada, codificada como muestras numéricas en una secuencia continua. Con esto quiero decir una profundidad de muestra sobre muestras por segundo. La representación gráfica que a menudo vemos del audio es esta línea larga y ondulada con los picos y las caídas que representa esa forma de onda. En inglés le dicen waveform. Y aquí las características importantes son la duración, los canales, el mapeo de canales, la frecuencia del muestreo y la profundidad de bits. Y ejemplos de este tipo de archivos son los MP3, los WAV o los AIFF. Ok, finalmente el video digital es una representación electrónica de imágenes en movimiento a modo de datos digitales que han sido codificados. El video digital es un flujo de datos, un stream, que se ha creado o convertido en formato digital, codificado como muestras numéricas en una secuencia. Es como similar a la imagen, ¿no? Cada fotograma consta de una serie de píxeles con una resolución determinada por el número relativo de píxeles de un fotograma. Y esta relación de píxeles y el número relativo es lo que le llamamos el standard definition, el high definition o el ultra high def. Es esa relación, ¿no?, de píxeles. Los formatos de vídeo generalmente se componen de un formato contenedor, y este es el nombre que comúnmente asociamos con la extensión del archivo, y el método de codificación o codec. El tamaño del archivo, el codec, la velocidad de los fotogramas, el entrelazado, el submuestreo del croma, etcétera, etcétera, son características importantes con estos archivos, y ejemplos de ellos son el típico un QuickTime MOV, un MP4, un MP2, un AVI, etcétera. Ok. También podemos irnos como que un poquito más granular, ¿verdad? Como que podemos desglosar la estructura general de un archivo digital. Y esta estructura puede variar entre tipos de archivos, pero vamos a discutir como que las partes recurrentes. Entonces podemos decir que hay 4 partes en un archivo: la firma, el encabezado, el cuerpo y el final. La primera parte es la firma del archivo, que es una breve sección de código que define el formato. Después de eso viene el encabezado, que contiene una secuencia de datos que le dice al programa o a los programas cómo leer y cómo interpretar ese archivo. Le dice, ok, esto es un MP3 y esto es lo que tienes que hacer con el MP3. Después del encabezado viene el cuerpo, o en inglés le dicen el payload, que son los datos que conforman el contenido del archivo, seguido por un conjunto de datos que declaran que el final del archivo que ha finalizado, ¿no? Vamos a profundizar en esto en breve.
Pero quería también decir como que en el campo de la preservación digital es importante tener conocimiento de la estructura y la composición de los archivos, porque esto puede prevenir la pérdida o corrupción de datos. Este conocimiento también le brinda a los profesionales de la conservación y de la preservación información sobre la composición de los archivos que forman parte de una colección, por ejemplo, y qué se puede utilizar para solucionar problemas o para crear como una estrategia. Por ejemplo, un archivo de texto plain text que se almacena sin una extensión de archivo, por ejemplo, mi archivo genial, ese es el nombre del archivo, puede que no abra en ciertos programas de computadoras hasta que se le cambie el nombre y se le añada la extensión adecuada. Por ejemplo, mi archivo genial.txt.text, ¿no? Del mismo modo, un archivo de vídeo que no se puede reproducir podría contener datos perfectamente utilizables, pero el encabezado que contiene las instrucciones para los programas podría estar dañado. Y entonces reemplazar un encabezado de archivo incorrecto por uno que podría hacer que el archivo se pueda leer de nuevo sería como un tratamiento de conservación. Ok, pues de nuevo, hablando de las partes de un archivo, la firma. Una firma o un número mágico, magic number, es como le dicen en inglés. Son unos protocolos de valores alfanuméricos persistentes que se utilizan para identificar el formato de archivo. Cada tipo de archivo requiere una firma única para que un sistema operativo lo reconozca, lo clasifique y lo muestre a un usuario. Por lo general son secuencias cortas de bytes, la mayoría tiene una longitud de 2 a 4 bytes, son estrictamente únicos y se colocan al principio de un archivo. Este valor es el mismo para todas las instancias de un tipo de archivo específico y aquí en la imagen lo pueden ver. Esta es la firma para un archivo de imagen de Photoshop, de PSD, ¿verdad? Entonces esta es la firma. No sé si pueden ver mi cursor, pero bueno, ahí en la imagen. La segunda parte de un archivo se conoce como el encabezado y esta sección contiene, de nuevo, la información que describe las propiedades del archivo. Un programa de computadora seguirá las instrucciones definidas por el encabezado para interpretar los datos que contiene, ¿no? Por ejemplo, un archivo MP3 contendrá el nombre de la canción, el formato y la información de compresión dentro de este encabezado. Y esta es la parte del archivo que establece un precedente o una base para el tipo de datos que la aplicación va a leer y va a mostrar. El cuerpo del archivo contiene la mayor parte de los datos o la información que es como la más significativa. Y el código en el cuerpo del archivo se puede almacenar como texto, como un plain text o como datos binarios. Y cuando un programa procesa un archivo, presenta el código del cuerpo de un archivo de una forma legible, ¿verdad? Es como si fuese un vídeo, como representa la imagen en movimiento, ¿no? La sección final del código en un archivo es el fin del archivo que explica o comunica que los datos han terminado y que tan. Ok. Un aspecto importante de un archivo digital son sus metadatos. La mayoría de los formatos de archivos reservan un conjunto de bytes para los metadatos.
Y bueno, nada, hablando generalmente, los metadatos son datos sobre datos. Proporcionan información básica sobre un archivo, como sus propiedades, o datos que pueden ser legibles por humanos, como información de derechos de autor, la ubicación GPS, el software que fue utilizado para crear un archivo, etc. La Getty define 5 tipos de metadatos. Metadatos administrativos, descriptivos, de preservación, metadatos técnicos y de uso. El día de hoy nos vamos a centrar en los metadatos técnicos, que es información sobre los atributos y las propiedades de un archivo. Estos están relacionados con el funcionamiento o el comportamiento de un sistema utilizado para decodificar y representar la data, ¿verdad?, que está en ese archivo. Los metadatos técnicos pueden ser críticos al rastrear la procedencia y la cadena de custodia o el chain of custody de un archivo. Y esto puede incluir datos sobre la caracterización del archivo, datos sobre el origen, datos sobre el software, etcétera, etcétera. Pero entonces ahora podemos profundizar en lo que es un formato, ¿verdad? Un formato de archivo. Pues en términos bien simples, un formato de archivo es un mapa que representa la forma en particular de almacenar datos. Cada formato es diferente. Entonces aquí en el gráfico, como pueden ver, algunos formatos de archivo son más adecuados para transparencias y gradaciones y retienen como que mayor información de color, mientras que otros son mejores por su compresión de datos y la ligereza del tamaño del archivo. O sea, lo podemos ver claramente aquí con las diferencias entre el JPEG y el GIF. Hay 2 formas en que los datos pueden codificar y almacenar información dentro de un archivo. Y esto es como datos de texto, plain text, o como datos binarios. Un formato de archivo también define estas 2 cosas, si es binario o si es un plain text. Los archivos plain text se pueden abrir y ver en un editor de texto. Son generalmente como bastante simples. Pero entonces los formatos binarios son nada, pues sí, más complejos y están diseñados para almacenar gráficos, audio y vídeo. Entonces los archivos de imagen como el PNG y el JPEG almacenan la información que compone una imagen de diferentes maneras. Como puede ver en esta diapositiva, esta es la estructura o el mapa al que me refiero. Pueden ver aquí la firma, el encabezado, los datos, el cuerpo y el final. Y esto a la izquierda, estos números locos, significan o representan el código binario que compone, ¿verdad?, estos archivos. Entonces, este es un Portable Network Graphics, un PNG. Y aquí podemos ver cómo luce un JPEG y podemos ver naturalmente la diferencia entre un archivo, que son ambos archivos de imágenes, como que el JPEG obviamente puede almacenar mucha más información, mucho más datos. Ok, so los archivos plain text, o en español le dicen texto simple o texto o sin formato, archivo sin formato. Es un archivo que contiene únicamente texto formado por caracteres alfanuméricos y está representado por un código binario o un byte de 8 bits que se organiza en una forma estándar o un flujo de datos, un stream, que corresponde a caracteres como letras y números.
Por ejemplo, en el estándar de texto plain text conocido como el ASCII, la letra X exclusivamente, está representada por la cadena binaria 10110000. No sé, me da mucha gracia. Es increíble. Anyways, los programas de computadora pueden leer datos en plain text sin la ayuda de firmas o encabezados de archivos. Esto es importante, ¿no? Ciertos tipos de archivos, como los archivos TXT o el HTML, contienen plain text y pueden ser leídos por programas y aplicaciones de software si carecen de la firma o el encabezado. Entonces, nada, estos archivos son altamente compatibles con software y sistemas informáticos y se consideran más sostenibles que los datos binarios que deben interpretarse de una manera más exacta para ser representados. Claro, entonces los datos binarios son mucho más flexibles que los datos plain text y pueden representar muchos tipos de información como imágenes, audio, vídeo, archivos comprimidos o otros formatos multimedia. Y entonces, a diferencia del plain text, este modo de codificación de la información se compone de ceros y unos y pueden ser leídos mediante programas informáticos o descodificados con la ayuda de instrucciones que están almacenadas en la firma y en el encabezado del archivo. Los datos binarios se transmiten a los programas informáticos en un flujo o un stream de datos lineales y en una secuencia de bytes. Esto se decodifica bloque por bloque de acuerdo con las instrucciones de la firma y el encabezado, que especifican una sección de datos, como indicar, por ejemplo, que un fotograma de vídeo se reproduzca a una velocidad determinada y de acuerdo con un formato de vídeo determinado. Y aquí, para dar un poco de ejemplo, los archivos binarios incluyen archivos MOV, JPEG, MP3, CAD, que son archivos de diseño. Ok, entonces para hablar un poco de las extensiones, ¿verdad? Porque las he estado mencionando. Una extensión de archivo es un identificador específico añadido como un sufijo al nombre de un archivo, ¿no? Está obvio. Una extensión de archivo puede indicar el formato de un archivo, pero no siempre es preciso o 100% fiable. Esto es importante recordarlo, porque cualquier persona le puede cambiar la extensión a un archivo. Entonces, por lo general nos referimos o identificamos los formatos de archivo por su extensión. Por ejemplo, en los sistemas Windows, los archivos con extensiones como .exe o .bat pueden indicar que un archivo es un ejecutable, pero un individuo puede cambiar de nuevo, cambiar o alterar la extensión. Y esta es la razón por la cual herramientas de las que hablaremos más adelante son cruciales para identificar los formatos. Los formatos como están declarados dentro del archivo. Estas herramientas identifican los formatos porque leen el encabezado del formato dentro del archivo y por lo tanto pueden identificar la tipología MIME o el MIME type, el tamaño y la versión del archivo. Entonces, ¿qué es esto de la tipología MIME? O el MIME type. MIME en inglés significa Multipurpose Internet Mail Extensions. Y esto es un estándar definido por un grupo de trabajo de ingeniería de Internet que utiliza un sistema de identificadores de dos niveles. Un nivel superior que identifica el media type, el tipo de medio, y un subtipo. El tipo de medio o el media type declara el tipo general o el género, vamos a decir.
del archivo. Y entonces esto se refina y se particulariza por el subtipo, por el subtipo. Por ejemplo, el formato TIFF se identificaría como imagen, como media type, y TIFF como subtipo. Menciono esto porque la caracterización y la validación del formato de archivo es un aspecto clave en cualquier sistema de preservación digital, y muchas herramientas que identifican o validan formatos de archivo se basan en este estándar de MIME-type. Ok. También tenemos la suerte de que existen registros de formatos que describen el rendimiento y los atributos de los formatos de archivo. Estos son recursos súper importantes para cualquier persona que busque información imparcial y definitiva sobre cualquier formato, productos de software y otros componentes técnicos que son necesarios para apoyar el acceso prolongado y la preservación de objetos digitales de valor cultural. Entonces, quería mencionar este registro que se llama PRONOM, que es un registro técnico de formatos de archivo que fue desarrollado y es mantenido por los Archivos Nacionales del Reino Unido, súper recomendable. También hay un tipo de registro que es bastante similar, que fue desarrollado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es este que está aquí, LOC, Sustainability of Digital Formats. También recomiendo estar al tanto de las pautas publicadas por las entidades federales, como la Declaración de Formatos Recomendados, emitida recientemente por el Marco de Preservación Digital de la Biblioteca del Congreso y del NARA, de los National Archives de los Estados Unidos, que describe las características esenciales de un tipo de formato de archivo determinado. Ellos siempre están publicando y actualizando sus registros y sus pautas, y bueno, nada, nunca está de más estar al tanto de lo que están publicando. También podemos hablar de registros de herramientas. Esto han surgido en los últimos años como una forma de ayudar a los usuarios a encontrar las herramientas que necesitan o para ver qué herramienta quisieras probar, etc. Actualmente existen varios registros que describen herramientas de preservación digital, y algunas de ellas pueden proporcionar descripciones detalladas, reseñas o comentarios sobre algunas herramientas desarrolladas para la comunidad. Y un ejemplo de ello es esta que está acá. Les debo un enlace, pero una herramienta que se llama Copter, Community Owned Digital Preservation Tool Registry, que es también muy recomendable. Y mi favorita, que es una lista crowdsource de repositorios digitales, que creo que les van a compartir el enlace en breve o al final de la presentación les comparto el enlace. Aquí con el tema de los formatos es importante tener en cuenta que los formatos evolucionan a medida que los usuarios y los desarrolladores y bueno, dejémoslo ahí. Los desarrolladores identifican e incorporan nuevas funcionalidades, ¿verdad? También esto está respondiendo a presiones de mercado, a la obsolescencia programada, etcétera, ¿no? Como que
hay muchos factores que pueden impactar la obsolescencia de un formato. Los nuevos formatos o versiones de formatos pueden introducir la obsolescencia de un formato a medida que nuevas generaciones de software eliminan gradualmente la compatibilidad con formatos más antiguos. Esto pasa todo el tiempo. Cuando un software no proporciona compatibilidad con formatos de archivo anteriores, los datos pueden quedar inutilizables. Entonces aquí es recomendable utilizar formatos abiertos o open source en inglés siempre que se sea posible, ¿verdad? No siempre se puede, pero... y los registros de formato de archivo y las pautas pueden ayudar en esa determinación, ¿verdad? Cada institución es diferente y tiene diferentes necesidades. Entonces, el propósito de esta sección no es como darles una lista súper detallada o exhaustiva de los formatos actuales y cuáles son los que tienen que incorporar en sus archivos o en su institución, lo que sea, sino llamar un poco la atención sobre las implicaciones que tiene una selección de formatos dentro de la aplicación y las implicaciones que esto puede tener para la conservación. No todos los formatos digitales son adecuados o de hecho están diseñados para archivarse o ser conservados. Por lo tanto, cualquier política de preservación debe reconocer los requisitos que tienen los contenidos dentro de esa colección y decidir el formato de archivo o el formato de preservación que mejor conserve unas cualidades determinadas. ¿Cuáles son esas cualidades? Uno tiene que decidir, ¿verdad? Entonces se trata de empatar los contenidos, ¿verdad? Los contenidos que se encuentran en una colección con una elección adecuada de formato de conservación o de formato de acceso, ¿verdad? Puedes tener dos tipos de formato dentro de una colección. Y identificar cuáles son las cualidades más importantes en esos contenidos. Los formatos de código abierto como JPEG 2000 son muy populares, por ejemplo, porque no son propietarios y los archivos que adoptan estos formatos se sienten como si son parte del desarrollo de estos formatos, ¿verdad? Porque tiene como una comunidad de uso bastante grande. Sin embargo, la elección de formatos de código abierto versus aquellos que no son propietarios no es tan simple y debe analizarse de cerca. Los formatos propietarios como el TIFF, por ejemplo, se consideran muy robustos y son ampliamente utilizados en los archivos, por ejemplo. Pero a su vez estos formatos quedan susceptibles a que no se actualicen porque ya no es económicamente viable y queden en la obsolescencia si el propietario cierra o desarrolla un nuevo producto. Entonces, nada, hay que tener como que eso en mente. Cuán disponible esté la documentación o la especificación de un formato, ¿verdad? Como que las personas que desarrollan estos formatos publican especificaciones de reglas, ¿no? Estándares de lo que significan estos formatos. Y a veces las publican detrás de un paywall. Entonces, cuán abiertos, cuán cerrados es un factor importante en cuanto a la selección. Un formato de archivo en el que confía un gran grupo de usuarios crea muchas más opciones para su preservación. Entonces, vale la pena tener en cuenta los niveles de uso, de estos formatos en el resto del mundo y por otras industrias, por ejemplo, también. Y también averiguar qué están haciendo otras organizaciones similares a la suya y compartir las mejores prácticas dentro de su elección, ¿verdad? También hay como que instituciones pares que pueden como que compartir información de lo que están haciendo. Los formatos con pérdida son aquellos en los que los datos se comprimen o se desechan como parte de su codificación.
Por ejemplo, el formato MP3 se usa ampliamente para la distribución comercial de archivos de música a través de la web, porque el proceso de codificación conlleva pérdida, está comprimido y da como resultado archivos de menor tamaño. Una regla general podría ser elegir formatos sin pérdidas o uncompressed en inglés para la creación y el almacenamiento de copias de preservación. Y con esto lo que quiero decir es que los formatos comprimidos solo deben usarse con fines de acceso. Y esto lo digo como una regla general y particularmente adecuada para proyectos de digitalización masiva. También podemos hablar de caracterización de archivos. Este es el proceso de determinar ciertas propiedades técnicas de un archivo, incluyendo la identificación del formato, la validación y la extracción de metadatos. Así como uno puede caracterizar un pigmento en una pintura para su conservación, podemos hacer un análisis de las propiedades significativas de un archivo dentro de las colecciones digitales. Ups. Y nada, antes de hablar sobre herramientas, quería hacer una pausa e ilustrar lo que es un códec, ¿verdad? Con esto me refiero a un códec. Es un acrónimo de codificador y decodificador. Y un códec es un software que comprime y decomprime un archivo de vídeo. Las computadoras utilizan constantemente la compresión detrás de la cortina para procesar la información de manera más eficiente. Y como ya he dicho, el tipo de compresión puede resultar en pérdida de datos, lo que llamamos lossy compression, o compresión con pérdida, o sin pérdida, lossless. Y un buen ejemplo de compresión simple es la codificación de longitud de ejecución, en inglés run length encoding, que por ejemplo en la imagen de la derecha podemos decir que un cuadro blanco puede ser representado como una W y un cuadro rojo como una R. Podríamos decir que la primera línea aquí con el corazoncito sería esta cosa que tenemos aquí, WWWRRRWW. Todo esto súper rápido. Pero si le aplicamos el run length encoding, podríamos representar esa misma línea como 2W, 4R, 5W, 4R, 2W. Entonces, nada, con eso quería solo ilustrar lo que representa un códec y la compresión de códec y dejar como que claro que existen códecs que resultan en pérdida de información. Bien. Nada, unas estrategias para compartir herramientas para la preservación digital. Antes de comenzar, vale la pena tener como una metodología básica para abordar la organización de un archivo digital. Y entonces, nada, aquí como que 4 preguntas con 4 acciones, ¿verdad? ¿Dónde están los archivos? ¿Qué cosas son importantes para la organización y cuáles podemos desechar? ¿Tenemos algún tipo de lógica, organización o lógica de orden? ¿Tenemos una lista de los archivos? Ítem por ítem, ¿no? ¿Cuántas copias tenemos de cada archivo? Y aquí es importante también tener en cuenta que organizar un archivo toma tiempo y que hay que estar como que dispuesto a remangarse, supongo. Que no existen aplicaciones que hagan todo el trabajo por nosotros, se pueden automatizar algunas cosas, pero no todo lo puede hacer una máquina. Y que es bien importante, requiere una toma de decisiones y una constancia y una consistencia. Si en el futuro se es consistente con las decisiones que se tomen durante el proceso, será como que más fácil mantener el orden.
Y aquí, de nuevo, es como que importante identificar las fuentes de los archivos digitales, ya sean físicas, donde están los discos duros, la memoria flash, los discos ópticos, la nube. Y cada uno tiene su pro y su contra. Y nada, una recomendación muy general en términos de almacenamiento sería tener almacenamiento diverso o en combinación. Por ejemplo, combinación entre una nube y un disco duro. Por ejemplo, la nube puede usarse de dos modos. En modo activo, que implica como uso recurrente y diario, o en modo de archivo, que solo se utiliza como respaldo. Y tener como que un razonamiento, el espacio digital, como que la memoria digital, el almacenamiento cuesta dinero y es importante priorizar. También aquí vale la pena diferenciar copias locales de copias de respaldo. Las copias locales o duplicados no son recomendables ya que ocupan espacio, pero las copias de respaldo son necesarias. Y aquí podemos hablar de la regla 321, ¿verdad? Se recomienda crear 3 copias de seguridad de sus archivos, guardar las copias de seguridad en 2 tipos de soportes diferentes, o sea, puede ser la nube y un disco duro, o la nube y un servidor, y guardar cada una en un lugar o una localidad distinta. Aquí también podemos hablar de la importancia de renovar los discos duros cada 5 años, de evitar el almacenamiento en discos ópticos, de limpiar constantemente las carpetas temporales, de documentar y utilizar los criterios de organización a diario, de tener como una dispersión geográfica de respaldo y de actualizar regularmente los archivos y las versiones del software. Ok. Nada, vamos a hablar un poco sobre herramientas de caracterización y extracción de metadatos. Y aquí les tengo unas recomendaciones muy básicas. No voy a profundizar mucho porque estoy como un poquito corta de tiempo. Pero sepan que todas las herramientas que tengo en esta diapositiva son altamente recomendables y al final de la presentación les voy a dejar con mi información de contacto. Entonces nada, me pueden escribir si tienen alguna duda o pregunta acerca de alguna de ellas. Pero voy a hablar de 2 en específico de esta herramienta que se llama MediaInfo, que es una herramienta de extracción de metadatos que muestra información técnica para muchos tipos de archivos, pero se especializa en formatos de audio y de vídeo y que está altamente recomendada. MediaInfo es una herramienta porque tiene un sólido apoyo para una variedad de formatos, es de código abierto y puede usarse como un microservicio y con esto me refiero a que se puede integrar a muchos sistemas de manejo de colecciones y es relativamente fácil de utilizar. Y bueno, nada, ahí tienen como que la lista de los datos que puede mostrar sobre un archivo de vídeo. Aquí esto está bien chévere, pueden buscarlo en un navegador. Existe una versión online de esta herramienta, se llama MediaInfo Online, que le permite utilizar esta herramienta en un navegador sin necesidad de instalar ningún software en su computadora. Y estos son como que los comandos básicos que uno puede
utilizar con esta herramienta. Te puede dar un reporte básico, un reporte detallado. Puedes guardar esos reportes como un XML, por ejemplo. También está esta herramienta que se llama EXIF2, que es un programa de software gratuito y de código abierto para leer y escribir y manipular metadatos de imágenes, de audio, de vídeo, etc. Esto es una herramienta súper buena para archivos de imágenes, pero solo se puede utilizar a través de la línea de comandos. Entonces, nada, requiere un poquito de de conocimiento de cómo utilizar la línea de comandos. Y estos son pues los comandos que uno puede generar para sacar un reporte básico y exportarlos a un CSV, o hacer un reporte básico en una carpeta, por ejemplo. Ok, entonces, nada, esto es súper importante. Podemos hablar de fijeza, de fixity. Esto es la verificación de la integridad de un archivo, y esto se hace, es un proceso que confirma la integridad de un archivo digital. Y a través de este protocolo de verificación es que podemos corroborar que un archivo ha perdido o no su integridad a lo largo del tiempo. Ok, ¿cómo hacemos esto? Pues existen herramientas que se llaman checksum en inglés o suma de verificación, que no son otra cosa que una especie de huella digital para un archivo, para un file, ¿no? Y con el tiempo los datos pueden degradarse, los medios de almacenamiento pueden deteriorarse y los archivos pueden corromperse cuando se transfieren de un lugar a otro, ¿verdad? Si estamos moviendo archivos mucho, copiándolos de un lugar a otro, esto puede resultar en daño y pérdida. La integridad de los datos se ve fácilmente comprometida cuando no se siguen las mejores prácticas de la preservación digital, y esto es como totémico, digamos. Entonces, la fijeza en el sentido de preservación significa la seguridad de que un archivo digital se ha mantenido sin cambios, es decir, fijo. Y la fijeza no solo se aplica a los archivos, sino a cualquier objeto digital. Esto también, o sea, un software puede tener fixity. Con esto quiero decir que se le puede aplicar a imágenes o videos, o a archivos individuales dentro de un zip, etcétera, etcétera. Y de nuevo, la suma de verificación, el checksum, es una huella digital en la que incluso el cambio más pequeño en el archivo hará que la suma de verificación cambie por completo. La suma de verificación generalmente se crean utilizando técnicas criptográficas y se pueden generar utilizando una gama de herramientas. Es importante también tener en cuenta que si las sumas de verificación se pueden utilizar para detectar si el contenido de un archivo ha cambiado, no te dicen en qué parte del archivo se produjo ese cambio. Así que solo te sirven como una alerta, ¿verdad? Como un red flag. Y bueno, el checksum tiene 3 usos principales. Saber que un archivo se recibió correctamente, por ejemplo. Saber que la fijeza del archivo se ha mantenido cuando ese archivo ha sido almacenado. Y para ser entregado a los usuarios de archivos en el futuro, para que sepan que el archivo se ha recuperado correctamente del almacenamiento y se les ha entregado de una forma en la cual pueden confiar.
¿Y cómo calculamos una suma de verificación? Lo hacemos a través de algoritmos y los más comunes son el MD5, el SHA-256 y el SHA-1. Y aquí las tengo, esto es como para un sistema Mac, si tienen Mac en casa, pero no necesitan instalar nada, pueden abrir su línea de comando y literalmente escribir MD5, arrastrar un archivo y eso les va a dar un checksum con el algoritmo MD5. Si una institución mantiene, almacena y monitorea varias copias de sus archivos, se pueden utilizar estas sumas de verificación para fiscalizar o verificar la fijeza de cada copia de un archivo. Y si una de las copias han cambiado, entonces una de las otras copias se pueden usar para crear un buen reemplazo, ¿verdad? Por eso es que es importante tener varias copias o al menos 3. Y entonces aquí el enfoque consiste en calcular periódicamente una suma de comprobación para cada copia de archivo y comprobarla con un valor de referencia que se sabe que es el correcto, ¿verdad? Si se encuentra una desviación, entonces uno conoce, entonces se sabe que el archivo se corrompió de alguna manera y que debe reemplazarse con una copia que esté en buen estado. Y bueno, nada, este proceso se conoce como depuración de datos. Entonces, por eso es que es tan importante por eso es que las checksums son ideales para detectar si se ha producido algún cambio no deseado en los materiales digitales. Ok, la frecuencia con la que se realizan las comprobaciones o un checksum va a depender de muchos factores, ¿verdad? Incluyendo el tipo de almacenamiento, si estás en la nube, si estás en un disco duro, que también se ha mantenido ese almacenamiento y con qué frecuencia es utilizado, ¿verdad? Hay diferentes niveles, ¿verdad?, de almacenamiento. Entonces, como regla general, la verificación de datos almacenados en cinta magnética, digamos en LTO tape, LTO, se puede realizar anualmente, pero en un disco duro se puede realizar 6 meses. Eso es como que una regla general. Las verificaciones más frecuentes permiten que si existen problemas en el sistema se puedan detectar y solucionar con mayor brevedad, pero a costa de una mayor carga al sistema de almacenamiento y drenando más recursos de procesamiento, ¿no? Y nada, sí, para terminar, como que las sumas de verificación se pueden almacenar de varias maneras. Por ejemplo, puedes almacenarla dentro del archivo mismo, incrustando este checksum como un metadato dentro del archivo. O puedes almacenarlo, guardarlo en una base de datos o en un CMS, un sistema de gestión de contenidos, o dentro de un manifiesto que acompaña a los archivos como un archivo separado. Aquí quería un poco hablar sobre una práctica común dentro de la conservación de medios que es el procedimiento de comprobar el estado, la condición de un archivo audiovisual, que es en sí como que un procedimiento del control de calidad. Y el propósito del control de calidad es comprobar que los archivos que se recibieron están presentes y no tienen ningún tipo de problema de integridad. Entonces aquí podemos comprobar los nombres, el nombre del archivo, las especificaciones técnicas, la suma de verificación, los metadatos, que todo esté bien.
Y también la verificación de la condición o el chequeo a ojo, que consiste en ver el archivo de vídeo en un entorno controlado al menos una vez y ver como que el pietaje completo. Abrir y reproducir esos contenidos en varios reproductores, por ejemplo, como en QuickTime, en VLC, en diferentes reproductores, en varios monitores si es posible, y dependiendo, ¿verdad?, de tu contexto, usando osciloscopios digitales. Y hacer como anotaciones de lo que uno está viendo, de lo que es este contenido, que a su vez va a informar el catálogo o la descripción de estos archivos y de estos contenidos. Nada, aquí que quería como que cerrar con que toda esta información, ¿verdad?, se mueve, se traspasa o se podría traspasar a diferentes espacios o locaciones. Pero, por ejemplo, una manera muy simple de guardar esta información es tener un inventario. Aquí es donde tendrías toda la información sobre este archivo que se recibió en un solo lugar, ¿verdad? En un lugar específico y determinado. Y esto te da como que una vista a gran ras, una vista amplia de los archivos que forman parte de una colección y los detalles esenciales a nivel de archivo que un poco te ayudan a desarrollar políticas con relación a cómo preservar o cómo gestionar una colección. Y aquí esto es como bien específico para archivos audiovisuales. Y aquí hay un link con un ejemplo de un inventario que puedo compartir con ustedes si quieren. Pero este es el tipo de información que podría estar en un inventario, ¿verdad? Si es un disco duro externo, el nombre, el tipo, la extensión, el códec, el tamaño, todas estas cosas que hemos hablado hoy. Y las tienes en el inventario y entonces como que las tienes en una sola localidad y es un poquito más manejable que tenerlas desorganizadas en tu escritorio, por ejemplo. Bueno, y con eso voy a cerrar. Muchas gracias a todos. Este es mi contacto email. De nuevo, escríbanme si tienen dudas o preguntas. Esto ha sido bastante técnico, entonces nada, si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Buenas, siéntanse en la libertad en este momento de escribir cualquier pregunta en el chat. O también, si se animan, pueden abrir su micrófono y le hacen la pregunta directamente a Carol. Carol, te quería comentar que al principio de la presentación, cuando pues, preguntaste cuáles eran algunas de las motivaciones de las personas que se conectaron, Iris Vera Collazo nos dice que se conectó para conocer pues, cómo lograr el resguardo de sus materiales Born Digital, y la profesora Mildred Rivera nos menciona que se conectó porque le interesa mucho la preservación de los documentos científicos e investigaciones generadas en su institución y en el ánimo de crear archivos históricos y mejorar el acceso a la producción generada. Vamos a ver si aparece una pregunta por ahí. Mientras tanto, pues yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto que mencionaste al principio, de que a veces pues, vemos los objetos digitales como algo intangible. ¿Nos puedes hablar de a qué se refiere la gente cuando usan ese término del bit rot? Sí, claro. Existe este término en inglés que se llama refreshing data, ¿verdad? Refrescar.
Y con esto, hablé un poco de esto en la presentación, de que los archivos digitales, si no se les hace nada y si se dejan en un disco duro, por ejemplo, existe la posibilidad, aunque pequeña, pero sí existe la posibilidad de que el bit flipe. Con eso quiero decir que el bit flip, que el bit rot, es lo mismo, ¿no? Que ese cero, los ceros y los unos, que ese cero se convierta en un uno y el uno se convierta en un cero, por ejemplo, o muchos ceros se conviertan en nada, que cambie, ¿verdad? Eso pasa de manera espontánea. Y bueno, naturalmente ese tipo de cambio lo que hace es que ese archivo se corrompa y no se pueda leer, no se pueda visionar, por ejemplo, si es un video, no se puede abrir. Y bueno, es un problema. Pero claro, no mucha gente lo sabe, ¿verdad? No mucha gente sabe que, nada, si dejamos nuestros archivos en un disco duro por 20, 30 años, que no pasa nada, que eso va a estar ahí, cuando en realidad no es el caso. No es para meter miedo, pero pues no es el caso. Yo tengo una pregunta para la audiencia. Quizás me pueden decir en el chat. Esta presentación es como súper, o ha sido como media técnica, entonces quería saber qué les pareció como que el nivel de lo que presenté hoy día, como les hizo sentido. ¿Hay algo de lo que hablé hoy que ustedes creen que pueden llevar a sus instituciones? ¿Aprendieron algo nuevo? Si ya sabían todo lo que dije hoy, no sé si me pueden decir. Se los agradecería. Nuevamente pueden escribir por el chat o también abrir su micrófono en confianza. Está un poquito tímida la gente por ahora, Carolyn. Pero yo, ok, aquí salió alguien en el chat. Retante ese problema de reproducir material más adelante cuando se van volviendo obsoletos los formatos y programas. Okay. Nos dice Freddy, estuvo edificante. Se me perdió el comentario de Freddy. Estuvo edificante, pues nos familiarizamos con términos nuevos que se van a ir poniendo de moda a medida que pase el tiempo. María nos dice, estuvo muy interesante, debo retirarme. Entonces, Carolyn, yo te quería preguntar sobre algo que mencionaste, creo que fue en la última diapositiva. ¿Nos puedes hablar un poquito más de la importancia, ¿verdad? A nivel institucional de que todas estas prácticas de las que hablaste se recojan de forma escrita en políticas y procedimientos para lograr la preservación de los objetos digitales de una institución a largo plazo? Sí, eso es clave. Y es clave desarrollarlo a medida que se pueda, porque te permite como crear una estrategia según el contenido de tu colección, ¿verdad? Diferente sería como que una política y una estrategia para una colección que es exclusivamente compuesta por archivos de vídeo digital, digamos, a una que está compuesta por base de datos científicos, ¿verdad? Como que quizá hay cosas que tienen en común, pero el approach sería diferente. Entonces, tener o dejar eso escrito, documentado, nos ayuda a crear como que unos procedimientos para llevar los procesos de preservación y para darle continuidad, ¿verdad? Porque nosotros también no estamos aquí por siempre, estamos en tiempo prestado, medio darks, pero, ¿verdad? También como que para comunicarle a nuestros colegas, entonces sí, como que para mantener la consistencia para cuando no estemos en nuestros lugares de trabajo, para comunicarle a los otros
el labor real que conlleva mantener este tipo de colección. Otro tema con los archivos digitales y las colecciones digitales es que, bueno, ya lo sabemos que los tamaños que estamos viendo con colecciones digitales son imprecedentes, ¿verdad? Como son colecciones mucho más grandes, por ejemplo, que lo que vemos acumularse con colecciones de papel o con colecciones de fotografía, en términos de tamaño, perdón, y de recursos, ¿verdad? Como que necesitan mucha atención. Por el tema también de la obsolescencia, entonces. Ok, aquí en el chat Kenia nos dice, aprendí muchas cosas y términos. Me preguntaba, según usted iba hablando, si estos archivos de colecciones digitales tendrían algún percance con los derechos de autor. Sí, claro, eso es un tema. Yo no soy experta, pero sí, es un tema complicado y depende de dónde esté situado, ¿verdad? Como que hay unas leyes específicas en los Estados Unidos y en Puerto Rico puede que sean similares o diferentes. En realidad no sé, no soy abogada, pero usualmente como los archivos y las colecciones de museos se protegen de esta temática, es estableciendo acuerdos como que deeds of gift, ¿verdad? Acuerdos para incorporar una colección, por ejemplo, de un autor o de un profesor. Se estipula como que un contrato diciendo esto es lo que vamos a recibir. Y estos son los términos, estas son las condiciones para el cuidado y el manejo de estas colecciones y vamos a proveerle acceso a investigadores, a la facultad, etcétera, lo que fuese, a esta colección de esta manera. Y hay muchos ejemplos de estos deeds of gift. Se me olvida el nombre en español. Quizás tú sabes, José. Yo de verdad no sé, me imagino que será algo como acuerdo de donación, ¿verdad? Claro. Pero ahí se establece, pues, qué puede hacer la institución con ese material Sí. que se está donando. Entonces Sí. tenemos a Freddy, que tiene una mano levantada y nos está pidiendo hacer una pregunta. Adelante, Freddy, en confianza. Y buenas tardes, Carolyn y José, y buenas tardes, público participante. Soy el profesor Freddy Gutiérrez de la Universidad Ana G. Méndez. Soy bibliotecario auxiliar y profesor de humanidades. Y actualmente estoy terminando el doctorado en Historia de Puerto Rico en el Centro de Estudios Avanzados. Mi tesis doctoral, como escribí anteriormente en el chat, pues toca un poquito las humanidades digitales y el quehacer humanístico en Puerto Rico. Realmente, pues, no sé si lo voy a formular como pregunta, como un comentario, pero entiendo que el tema de tu charla, que es muy interesante y muy educativo, toca un poquito, por lo menos rosa, porque como dijiste al principio, pues es casi como una introducción, rosa en algo las humanidades digitales y la conservación y preservación de objetos humanísticos digitales, ya sean las artes, literatura, historia, etc. Nada, yo lo que quisiera es quizá lanzarte una exhortación a que si tienes alguna charla que puedas preparar en el futuro que esté un poquito más orientada a las comunidades digitales, o si más adelante pues nos pudieras, como te digo, tal vez orientarnos a nosotros los que tenemos esa inquietud por las humanidades digitales, pues para seguir indagando de alguna manera, o recursos que puedas compartir. El chat se queda activo y se puede seguir colgando información, porque no solamente aparte de mi tesis, sino que tengo como profesor de humanidades que he sido por los últimos 20 años, pues tengo esa curiosidad también por la cuestión de la informática, en la que también, pues gracias a Dios, pues tengo bastante expertise. Y entiendo yo que, como tú mencionaste hace un momento, nosotros no estamos aquí para siempre. Así que gran parte de la importancia de esta cuestión de los archivos digitales es precisamente preservar eso que nosotros no nos podemos llevar y dejarlo, en caso de que Dios no lo quiere y se pierda físicamente, dejarlo de forma digital. Incluso, yo no sé si ustedes se enteraron, pero The Internet Archive actualmente tiene en proceso un proyecto para preservar la cultura digital de Ucrania, porque claro, está bajo amenaza por la invasión rusa.
y los rusos básicamente dicen que Ucrania no existe, que Ucrania no es un país y quieren destruirla, punto. Y el Internet Archive, especialmente su creador, Brewster Kahle, se dedicó a crear casi de manera de urgencia, de emergencia, un proyecto para preservar las humanidades digitales y la cultura digital de Ucrania, de la manera como se pueda, ya sea literatura, sacándole una foto a una escultura, diseñando. De hecho, en las noticias recientemente se ha sabido que ya por lo menos 50 objetos culturales históricos ya han sido destruidos. Llámese iglesia, monumentos o lo que sea. Así que esto te da básicamente la importancia, la pertinencia hoy día de todo lo digital, ya sea el aspecto que sea, y la importancia que es prepararse, especialmente nosotros los profesionales de la información y de la educación, para seguir haciendo esto para las generaciones futuras, porque si no, lo perdemos para siempre. Y si en la medida en que podamos traer eso a nuestro Puerto Rico, fantástico, sería ideal. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Gracias, Freddy. José, si me permites súper rápido interceder. Gracias por el comentario, Freddy. Justamente Caroline va a estar con nosotros durante este año. La propuesta de NEH nos permite tenerla con nosotros este año y vamos a estar haciendo una serie de actividades y varias de ellas están enfocadas en distintos aspectos de preservación en humanidades digitales. Así que bien importante, lo vamos a mantener al día. Esta era la primera charla y bien introductoria, pero vamos a estar desarrollando una serie de actividades durante todo el año. Gracias, Jacqueline. Ahí les dejé mi dirección de email. Si me quieren poner en el email list, se los agradecería enormemente para todo lo que sea que ustedes puedan desarrollar o puedan comunicar. Seguro que sí. Gracias. Nos estamos acercando a la hora. Caroline, ¿estás bien con quedarte unos minutitos más? Tenemos unas preguntas bien buenas en el chat. Yo sí, sí, ustedes también. Perfecto. Pues Marta nos comenta, ¿puedes hablar sobre cómo ponerlo en práctica, estas prácticas de la preservación digital, la importancia de identificarlo como una fase imprescindible, por ejemplo, en un repositorio institucional e incluir presupuesto para este aspecto? ¿Dónde se puede adiestrar personal que interese desarrollarse sobre el tema? ¿Hay alguna certificación? Qué buenas preguntas, muchas preguntas. Certificación. En Puerto Rico, no sé, alguien me puede corregir o que intervenga. Creo que no, pero sí la SAA, la Society of American Archivists, es un gremio de archivistas profesionales basado en Estados Unidos. Ofrece un certificado en preservación digital, que conozco mucha gente que lo ha hecho. Se puede hacer en línea, no sé cuánto cuesta, pero me han hablado súper bien de ello, así que lo recomiendo. ¿Cómo implementar todo esto que estamos hablando? Es complicado, ¿verdad? Mi recomendación sería ir paso por paso y un poco ver la colección con la cual tú estás lidiando, ¿verdad? Ver lo que tienes, identificar como que riesgos y prioridades y comunicarle esos riesgos y la importancia de esas colecciones a la administración o a las personas que tienen el poder adquisitivo para otorgarles recursos a este tipo de trabajo. Y no sé, eso es como una conversación muy larga, pero cómo comunicar la necesidad o la urgencia de este tipo de trabajo es que si se pierden estos datos, se pierden, no hay manera de recuperarlo. Y si, no sé, perdón, olvidé el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero si depende de dónde estés, si tú estás convencido o convencida del valor
de la colección con la cual estás trabajando, que estoy segura que sí estás convencida. Entonces, es cuestión de empatar esas dos cosas, ¿verdad? Aquí hay un valor incalculable que está en peligro de perderse por siempre. Súper dramático, ¿verdad? Pero real. Y ir con eso un poco pues, a las personas que tienen como que ese poder de otorgar recursos o como a la administración, digamos. Espero que eso ayude. Y Marta, gracias por la pregunta. Y también te quería mencionar que Carolyn a nosotros nos ha compartido bastantes recursos en línea que te pueden ayudar a profundizar en el tema. Me viene a la mente el Digital Preservation Coalition Sí. y también el libro de Trevor Owens de Theory and Craft of Digital Preservation. Son Sí. unos recursos bien buenos. Y entonces, del Archivo General de Puerto Rico nos preguntan, ¿hay algún recurso que recomiendes para conocer más de Fixity? ¿Cuál es el nivel de dificultad del manejo de este programado? Sobre Fixity, sí. A ver. Fixity, lo estoy buscando. A ver. Hay una empresa que unos colegas fundaron que se llama AVP. Esto creo que está en inglés, pero lo que encontré está en inglés, pero creo que existen traducciones, entonces, no sé, tendría que buscar. Este es un buen recurso también que puse en el chat. También hay como unas guías redactadas por el Digital Preservation Coalition que mencionó José. Algunas secciones de esas guías están traducidas al español, que son súper buenas, súper básicas, son muy buenas como para esto mismo que estaba hablando ahora de la cuestión de como que comunicarle a otras personas la urgencia y la necesidad de hacer este tipo de trabajo y de como que meterle recursos o meterle chavo. Y sí, no sé, eso como que en cuestiones base sería mi recomendación. Okay, nos siguen llegando los mensajes de agradecimiento y personas comentando que la charla estuvo buenísima. Freddy nos dice, sería bueno si pudieran incluir en el chat de la charla la lista de los recursos que han recomendado. Freddy, podemos hacerle eso y también estamos en el proceso de crear unas guías digitales con enlace a esos recursos. Y siempre nos puedes escribir a ohl.uprm, @uprm.edu y ahí podemos continuar la comunicación. Dorilyn nos dice, José, favor de pasar por el chat el título del libro y la organización que mencionaste. Los pego ya mismito y si no, al final de la reunión van a estar ahí disponibles en el chat. Y tenemos una pregunta de José Santos. Nos pregunta, ¿estos recursos conllevan suscripción? José, Bueno, adelante, Carolyn. No, iba a decir que no, que la gran mayoría no, están disponibles gratuitamente por la web. Y sí, que estoy de acuerdo que deberíamos hacer como una lista de recursos y compartírsela a todos ustedes. Y también quería mencionar que este libro que mencionaste, José, de Trevor Owens, The Theory and Craft of Digital Preservation, se está traduciendo al español. Conozco a las personas que están involucradas en ese proyecto y bueno, nada, qué chévere, ¿no? Tremendo, no lo sabía. Entonces, Sara nos dice, importante que proveen la encuesta para las horas de contacto para las personas que se tienen que retirar. Sara, las compartimos ya, el enlace de la evaluación y las personas que sean de aquí del recinto van a ver que al final de la evaluación hay un botón para seguir para la postprueba. Eso sería para la convalidación de horas. Sara, yo lo que voy a hacer es que voy a pegar ese enlace de nuevo para que tengas acceso. Ya está.
Ya está. Ah, perfecto. Gracias, Jackie. Vamos a ver por aquí. Ok, ya está el enlace del libro. Perfecto. Jackie ha pegado un montón de enlaces ahí. Carolyn, una preguntita que yo tenía. Yo cuando estaba estudiando para mi maestría, pues leí un artículo tuyo que hablaba sobre la preservación de memes y lo encontré súper interesante porque quizás a alguna gente pues le cause gracia, pero los memes pues ya son, ¿verdad? Un objeto cultural súper importante. Y pues esto de la preservación digital no es únicamente para documentos de texto, se documenta todo tipo de objeto digital. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de eso, del tipo de objetos que están preservando instituciones por ahí? Sí, ese artículo es medio gracioso, ¿verdad? Porque es un poco hablando de las comunidades que generan memes en Puerto Rico y un poco haciendo un llamado a considerarlos como propiamente objetos digitales culturales que merecen la pena, merecen ser considerados como objetos de valor histórico y cultural y por ende deben ser preservados por nuestras instituciones. Y bueno, sí, o sea, la Biblioteca del Congreso colecciona memes y colecciona vídeos y colecciona páginas web y colecciona multimedios. Freddy mencionó el Internet Archive, que también como que rastrea páginas web, las captura y las guarda y las preserva. Esto, bueno, nada, es parte de nuestro día a día, o sea, vivimos queramos admitirlo o no, vivimos en un mundo digital o mayormente que está mediatizado. Entonces, bueno, nada, estamos produciendo multimedios constantemente, entonces creo que es hora de considerarlo seriamente como un producto cultural y en particular en Puerto Rico, en mi opinión. Creo que hace falta como que tomarlo con seriedad, sí, aunque claro, puede resultar un poquito jocoso. Creo que es una manera completamente genuina y legítima de expresarse y expresar el sentir de una nación, de un pueblo. Tremendo. José Santos está de acuerdo, nos dice, sería interesante un taller sobre los memes en un futuro cercano. Yo secundo eso, José. Yo quiero. Y tenemos aquí un comentario de Catherine Irizarry. Qué bien saber que la Biblioteca General desee comenzar un proyecto de preservación digital, porque desde hace mucho se ha intentado realizar y nunca había la oportunidad. Gracias, Catherine. Sí, toma tiempo, toma mucho esfuerzo, toma muchos recursos. Lo he dicho ya, es trabajo real y serio. Entonces, claro, como que levantar un proyecto de preservación digital no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Bueno, perfecto. Pues ya. Ajá, adelante. Sí, tenía una pregunta, Carolyn, quisiera saber si tienes opiniones sobre la recuperación de los archivos Flash, que recientemente el programa pues ya existe. Si tienes alguna opinión sobre la recuperación de esos archivos. Wow, qué buena pregunta. Creo que no sé si tenemos tiempo para meternos de lleno en eso, porque es un tema, se puede hacer. En particular, yo lo he visto con colegas que trabajan el tema de la conservación de lo que se considera como net art o arte en la internet. Que muchas de estas páginas, como que al principio de 2.0, al principio del internet, usaban muchos gráficos con Flash, ¿verdad? Para generar como que estas animaciones. Y claro, como ya el Flash no es
apoyado por los navegadores contemporáneos, pues ya como que no se pueden apreciar de la misma manera. Y lo que han hecho estos individuales que trabajan la conservación de arte de este tipo es migrar ese código Flash a una plataforma contemporánea que mantenga la integridad de esas animaciones, por decirlo así, Flash. Es un proceso complicado, eso es otro webinar, pero súper fascinante. Tengo un amigo que escribió una tesis sobre preservar Flash. Si te interesa, escríbeme y te lo envío. Sí, me interesa muchísimo. Sí. Él se llama Jacob Zabrowski, pero si me escribes te lo envío. Bueno, pues ahora mismo no estoy viendo más preguntas en el chat y nosotros le dijimos a Carolyn que era hasta las 4 y ya son casi las 4:15. Así que ya vamos a ir cerrando. Quería decir bien rápido que agradecemos el coauspicio de la Red de Archivos de Puerto Rico, Archirred, la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, el Centro para la Investigación e Innovación de Posgrado, más conocido como el GRIC, y la Biblioteca General. Y por supuesto, esto no podría ser posible sin el financiamiento del National Endowment for the Humanities. Es importante recalcar, este es el disclaimer que hay que decir, recalcar que cualquier punto de vista, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresadas en esta presentación no representan necesariamente los del National Endowment for the Humanities. Pero ahora sí, lo más importante, el agradecimiento a Carolyn por preparar este taller. Esto va a quedar grabado y pensamos que es un recurso tremendo. Yo creo que hace falta mucho este tipo de información en español. Así que, Carolyn, de verdad que estuvo tremendo y te agradecemos un montón. El gusto es mío, gracias por estar aquí, por escucharme un viernes por la tarde, que tengan, gracias por estar y gracias por la invitación y que disfruten el resto del día y el fin de semana. Gracias, igual Carolyn, y nos vemos. Gracias a todo el mundo por conectarse, que estén bien y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.